Hay historias que el sistema quiso silenciar, bandas que encendieron el fuego, pero que fueron enterradas bajo el peso de la industria. En este canal las sacamos del olvido. Aquí no hay modas, no hay filtros, no hay miedo. Exploramos lo que nadie te cuenta, lo que no suena en la radio, lo que incomoda, lo que ruge, lo que quema. Esto es Raíces del Metal IA, y acá el fuego no se apaga jamás. Pedazo de vídeo podcast o podcast, como lo queráis llamarlo vosotros, ha quedado bien explicado, bien detallado, un resumen bien, pero bien investigado hasta el fondo. Hemos entrado hasta la más entraña de todo el sistema y de toda la industria. Hemos sacado un podcast pues, que yo no lo voy a decir. Tú me lo dirás, me lo comentarás, lo dejas abajo en los comentarios, los leemos y hablamos. A disfrutarlo. Lo fácil es admirar a las bandas que ganaron. Lo difícil es contar la historia completa, con cada golpe, cada pérdida, cada renacimiento. Hoy abrimos las páginas ocultas de una banda que nunca se vendió, que sobrevivió a enfermedades, traiciones, cambios, muertes y modas. Esto es Testament. Desde las catacumbas del thrash, con sangre, cuerdas oxidadas y fuego en cada riff, llega la historia que el sistema jamás pudo enterrar. Ponte cómodo, o ponte de pie, porque lo que vas a escuchar es un testamento grabado con sudor y cicatrices. Bienvenido a Raíces del Metal IA, donde el metal no se calla. Jamás. Hoy nos sumergimos en la historia de una banda fundamental, una leyenda del thrash metal. Testament. Exacto. Una banda con una trayectoria larguísima, más de 40 años ya. Tenemos un montón de información que cubre desde sus inicios allá en la Bay Area hasta sus capítulos más recientes. Así es. Y la idea es, no solo repasar la cronología, sino tratar de entender qué los ha mantenido vigentes, ¿no? Su resiliencia es increíble. Totalmente. Descubrir esos hitos, esos momentos que definieron a Testament a través de tantos cambios. Pues arranquemos por el principio, ¿te parece? Allá por 1983. Dale. Nacen como Legacy, en San Francisco, en plena ebullición del thrash. Los fundadores, Eric Peterson y Derek Ramírez. Y pronto se unen piezas clave, como un jovencísimo Alex Skolnick, un guitarrista con una técnica, impresionante para su edad. Y Louis Piamente en la batería. Esa fue como la primera formación más estable, ¿no? Sí, pero hubo un cambio crucial muy pronto. En el 86, Steve Zetro Sousa, que era el vocalista, se va para Exodus. Que ya era una banda importante también. Claro. Pero fíjate, Zetro no se va sin más. Él mismo recomienda a Chuck Billy. ¡Qué dato! Y ese mismo año, lo del nombre. Ah, sí. Tuvieron que cambiarlo porque ya había otra banda llamada Legacy. Y ahí nace Testament. Un cambio forzado, pero que marcó el inicio de todo. Y vaya inicio. El álbum debut de Legacy en 1987, eso fue una bomba y escena. Totalmente. Las fuentes coinciden. Combinaba esa agresividad pura del thrash, pero con una técnica y unas melodías, sobre todo en las guitarras de Skolnick y Peterson, que eran, digamos, más refinadas que lo habitual en ese momento. Eso les dio un empujón tremendo, ¿no? Inmediato. Salieron de gira casi al toque con Anthrax, con Megabit. Se consolidaron rapidísimo en la primera línea del thrash. Luego siguieron The New Order en el 88 y Practice What You Preach en el 89. Este último tuvo bastante éxito comercial, ¿verdad? Entró en listas y todo. Sí, Practice What You Preach llegó al top 100 de Billboard. Y ahí se nota también un cambio en las letras, ¿no? Ajá, más sociales, menos ocultismo quizás. Exacto. Se metieron con temas más políticos, más sociales, y eso conectó con más gente. Y bueno, la gira europea Clash of the Titans en 1990. Uf, legendaria. Con Slayer y Megadeth. Eso los puso ya en el Olimpo del thrash a nivel mundial. Ahí se codearon con los más grandes, de igual a igual. Pero bueno, llegaron los 90s y las cosas se complicaron un poco. Sí, los 90s fueron una década de muchos cambios para Testament, empezando por The Ritual en el 92. Que suena distinto, ¿no? Más melódico, más, no sé, accesible. Definitivamente. Tenía un sonido más cercano al heavy metal tradicional incluso.
Tuvo éxito, ¿eh? Return to Serenity fue un hit en la radio. Pero internamente la cosa no iba tan bien. No. Ese álbum como que destapó las tensiones creativas. Skolnick estaba explorando otros sonidos, más complejos, más melódicos. Mientras otros querían mantener la caña thrash. Algo así. Las entrevistas de la época hablan de esa fricción. Y bueno, el resultado fue la salida de Skolnick y también de Louis Clemente a finales del 92. El fin de la formación clásica. Eso debió ser un golpe duro. Durísimo. Y marcó el inicio de una era de mucha inestabilidad en la alineación y también en el sonido. Clarísimo en el siguiente disco, Low, del 94. Eso sí que fue un giro. Total. Ahí ya no estaban Skolnick ni Clemente. Entraron James Murphy en la guitarra y John Tempesta en la batería. Y el sonido, mucho más pesado. Más denso, sí. Con elementos de groove metal, que estaba pegando fuerte entonces, y hasta voces más guturales, ¿no? Casi death metal. Exacto. Fue como una adaptación a los nuevos tiempos del metal, pero también una decisión consciente de endurecerse. Además, fue su último disco con Atlantic Records. Se independizaron y siguieron explorando. Demonic en el 97. Ahí ya se metieron de lleno en terrenos del death metal, con Gene Hoglan en la batería. Imagínate la potencia. Fue una época de cambios constantes de miembros. Volvió Ramírez por un tiempo, estuvo John Dete también. Una de cada movidita, sí. Pero la cerraron de una manera espectacular. The Gathering, de 1999. Ese disco es clave. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de especial? Bueno, primero, la formación era una especie de all-star. Dave Lombardo en la batería, Steve DiGiorgio en el bajo, James Murphy de nuevo en guitarra. Tremenda alineación. Y el sonido. Las críticas fueron unánimes. Lograron una síntesis perfecta entre la agresión técnica del thrash de sus inicios y la oscuridad y brutalidad del death metal que habían explorado. Revitalizó totalmente a la banda. Muchos lo consideran un verdadero renacimiento. Un cierre de década en alto, pero los 2000 trajeron otro tipo de desafíos, ¿no? Mucho más personales. Durísimos. En 2001, casi al mismo tiempo, a Chuck Billy le diagnostican un tipo raro de cáncer, un seminoma de células germinales. Y a James Murphy, un tumor cerebral. Momentos terribles que pusieron a prueba no solo a la banda, sino a ellos como personas. Me imagino. Ahí fue lo del concierto benéfico, ¿no? Exacto, el Thrash of the Titans. Se organizó para ayudarlos económicamente con los tratamientos. Tocaron un montón de bandas de la Bay Area. Y lo más emotivo fue que se reunió la formación original de Legacy, con Cetro Sousa cantando algunos temas. ¡Qué gesto de la comunidad metalera! Increíble. Mostró la fortaleza de esa escena. Y lo mejor es que, bueno, ambos, Chuck y James, lograron superar sus enfermedades. Una historia de superación brutal. Y parece que eso les dio un nuevo aire, porque poco después vino la reunión. En 2005, la formación clásica, Billy, Peterson, Skolnick, Christian y Clemente, aunque Clemente duró poco, se juntó para hacer giras. Fue muy celebrado por los fans. Y eso llevó a nuevo material, ¿no? The Formation of Damnation en 2008. Exacto. Su primer álbum con canciones nuevas en casi 10 años, con Paul Bostaph en la batería, que venía de Slayer. Y fue un exitazo, ¿verdad? Un regreso triunfal. La crítica lo aclamó, los fans respondieron, demostró que Testament no solo había sobrevivido a todo, sino que volvía con una fuerza creativa renovada. Fue una revitalización total. ¿Y la década de 2010 parece que consolidó esa buena racha? Sí, totalmente. Dark Roots of Earth, en 2012, les dio su mejor posición histórica en las listas de Estados Unidos. Llegaron al puesto 12 de Billboard. ¡Guau! ¿Con quién en la batería ahí? Ahí volvió Gene Hoglan. Una bestia. Ese disco es potentísimo. Y siguieron, a pesar de más cambios. ¿Se fue Greg Christian, el bajista original? Sí, en 2014. Y volvió otro monstruo, Steve DiGiorgio, que ya había grabado The Gathering. Un bajista con un nivel técnico, bueno, fuera de serie. Y con esa formación sacaron Brotherhood of the Snake en 2016, que también tuvo buena acogida. Correcto. Y luego Titans of Creation en 2020, que les tocó lanzarlo justo en medio de la pandemia. Otra prueba más. Encima, varios miembros se contagiaron de COVID al principio, ¿no? Sí, pasaron por eso también y se recuperaron. Son indestructibles, parece. Y la silla del baterista sigue caliente, ¿eh? Salió Hoglan en 2022. Volvió Lombardo por un tiempo muy breve, de entre 2022 y 2023. Otra vez Lombardo. Sí, pero fue corto. Y ahora está Chris Dobas, un baterista mucho más joven, que parece que encajó muy bien. Y ya están trabajando en material nuevo. No paran. Es increíble. Y hablando de su legado,
A menudo se les mete en la conversación del Big Five del thrash, ¿no? Junto a los 4 grandes clásicos. Sí, es una discusión recurrente entre los fans. Objetivamente, por influencia, por calidad, por trayectoria. Argumentos no faltan. Su impacto técnico, especialmente en las guitarras, en cómo componer riffs de thrash complejos pero pegadizos, es innegable. Han influido a generaciones. Y además tienen ese elemento distintivo de la herencia nativa americana de Chuck Billy, ¿verdad? Que lo integra en letras, en la imagen. Totalmente. Chuck es de la tribu Pomo y ha explorado esas raíces en temas como Native Blood o en la iconografía de la banda a veces. Le da una capa cultural muy interesante y única dentro del metal. Es verdad, añade otra dimensión. Es que su historia no es solo de música metal. Es una historia de perseverancia, contra los cambios de modas musicales, contra problemas con sellos discográficos, contra los cambios constantes de alineación y sobre todo contra problemas de salud gravísimos. Sin duda. Resumiendo un poco, la trayectoria de Testament es como un manual de evolución constante dentro del metal, pero sin perder nunca esa esencia thrash, ¿no? Combinando eso con una capacidad de superar obstáculos que es asombrosa. Totalmente de acuerdo. Y eso nos deja quizás con una pregunta final para reflexionar. A ver, Después de ver todos estos cambios de sonido, de músicos a lo largo de más de 40 años, ¿dónde reside realmente la identidad, la esencia de una banda tan icónica como Testament? ¿Está en los miembros que perduran, como Eric Peterson? ¿Está en ese núcleo sonoro thrash que de alguna forma siempre vuelve? ¿O quizás la verdadera esencia está precisamente en esa capacidad de adaptarse, de mutar y de resistir, sin perder nunca ese espíritu original? Buena pregunta para cerrar. Una banda que es en sí misma un testamento de la resistencia. Puede que no vendieran millones como otros, puede que no estén en el Big Four, pero cuando el último amplificador se apague, Testament seguirá ahí, porque no nacieron para los focos, nacieron para las trincheras. Si este episodio te removió algo por dentro, deja tu marca, dale like, comparte y suscríbete, porque mientras otros se rinden, nosotros seguimos escarbando en las cloacas, con el hacha en alto y fuego en la voz. Esto fue Raíces del Metal Ya. Nos vemos en el próximo episodio, si es que el sistema no intenta silenciarnos antes.